Dialogando con el Padre Raúl Sánchez. El día domingo 20 de septiembre del año 2020, en la misa, se va a tomar como segunda lectura un pasaje del libro de Filipenses, de la carta de Pablo a los de Filipo, tomado de su capítulo primero, verso 20 al 24 y capítulo primero, verso 27. Este pasaje es muy ilustrativo y bastante edificante porque nos muestra la labor del apóstol Pablo, cómo él trabajaba y se esforzaba por predicar el evangelio y cómo el evangelio para él era una lucha, no era un placer, no era un gusto, sino era verdaderamente una obligación. Vemos aquí en este texto un sentir de Pablo y nos va a enseñar a nosotros en esta iglesia que anda tan convulsa y tan congestionada en virtud de un desorden en todo orden, ¿no? Un desorden de todo orden, ¿no? Litúrgico, bíblico, histórico, moral, bueno, es una cosa de nunca acabar. Las personas que son de misa dominical únicamente y que vuelven a su diario acontecer y vivir después del día domingo, su trabajo, sus estudios, sus negocios, sus amistades, sus noviazgos, sus empresas, sus cosas, pues no están al tanto de lo que está pasando en la Iglesia Católica. Entonces unos prefieren tener una salida bastante olímpica. Bueno, con tal de que uno no le haga mal a nadie, allá sabrán qué hacen esta gente. Yo por eso es que solamente voy a misa. O yo por eso es que no me gusta mucho meterme en los grupos porque eso es un enredo y espantoso. Tenemos una salida bastante olímpica, bastante deportiva y nos excusamos y eso muestra un poco nuestro talante frente a asumir nuestra realidad de bautizados. Nos bautizan desde pequeños y nos meten a la catequesis. Si tenemos unos padres más o menos católicos, por ejemplo, yo nunca tuve catequesis. Yo no me acuerdo de que mi papá y mi mamá me tuvieran esa tarea, ese ejercicio como bautizados de enseñarles a sus hijos la fe. Mi papá y mi mamá me enseñaron buenos valores, ¿no? Para vivir bien, por ejemplo, la honradez, la honestidad, la rectitud, el respeto, cosas de esas, ¿no? Pero nunca vida en Cristo. Y creo que eso hizo que hubiera bastantes complejidades en nuestra realidad como familia. Y eso puede pasar en muchos hogares que tienen recta intención de educar bien a sus hijos, pero no en la fe. Los educan en pórtese bien, salude, cierre la boca cuando coma, cosas de estas. Póngase a hacer la tarea, nunca coja lo que no es suyo, mijo, y cosas de estas. Pero que nos enseñen que uno se va a morir, hermano, y que uno está aquí en la tierra por algún motivo y por algún sentido, y que uno no se dio la vida, y que lo pusieron en contextos que uno no sabe ni por qué, porque este nació en Alemania, y este en Norteamérica, y este nació en Suiza, y este es color blanco, y este es chino, este es indio, y este es mestizo. ¿Por qué ese tipo de cosas? Porque yo crecí con esta lengua y crecí con este papá y esta mamá. ¿Por qué en este contexto social, cultural? ¿Por qué? Uno no tiene ni idea. Simplemente ahí lo meten, hermano, igualmente lo van a sacar. Y entonces, porque todo hace parte de un plan de salvación, ¿no? Porque nosotros nos morimos y después, ¿qué va a pasar después de nuestra muerte? La gente no cree, mucha gente no cree que existe infierno y que existe purgatorio y que existe condenación eterna, ¿no? Y que el evangelio no se trata de anunciar la condenación eterna, ni se trata de anunciar el purgatorio, sino se trata de anunciar la salvación para no caer en condenación eterna o purgatorio. No se trata de decir que el Señor Jesús vino aquí a predicar la condenación eterna, ya enseñarnos sobre el demonio, ya hacer apologética demoníaca y mostrarnos que si no nos portamos mal nos vamos todos a condenar. No,
Ese no es el Evangelio. El Evangelio es que Jesucristo vino al mundo para redimirnos de nuestros pecados, hermano. Y el que no camina en esa dirección se daña su vida aquí y en el más allá. Entonces viene Jesús, ¿no?, cumpliendo la voluntad de Dios Padre, ¿no?, para darse en sacrificio. A Él no le quitaron la vida, Él la donó por amor y obediencia a su Padre Dios. Señor, si puedes apartar de mí este cáliz. Pero si no, entonces que se haga tu voluntad. Y el Señor Jesús ahí en el huerto de Getsemaní decía, tengo un miedo y un miedo de muerte, pero que se haga tu voluntad. Entonces vino todo el episodio del Calvario, todo el episodio de la pasión, todo el episodio de dolor, por puro amor, para decirnos, mire lo que va a pasar. Pues resulta que murió, resucitó, ¿no?, ascendió a los cielos, envió su Espíritu Santo, empezó a consolidar su iglesia que había querido edificar, y nos dijo, caminen conmigo, hermano, porque ustedes con la realidad, ¿no?, de pecado que han venido trayendo a lo largo de los siglos y de los siglos y de los siglos, entonces tienen una condición fracturada, una realidad de concupiscencia permanente, una realidad de debilidad que los apabulla. Pero yo soy la luz del mundo y el que me sigue no anda en tinieblas. Por eso todo el que anda con Cristo Jesús va seguro, va tranquilo, va en paz. Y tiene problemas aquí, claro, los problemas propios de la enfermedad, de la ancianidad, del chisme, de las cosas de esas, ¿no?, problemas económicos, todo ese tipo de cosas que todos los vivimos, de una u otra manera. Pero existe la luz del mundo. Y cuando uno camina con Cristo Jesús, va saliendo de esos terrenos de tiniebla y va logrando la paz, y va logrando los frutos del Espíritu Santo, y va logrando una serie de realidades que uno dice, hombre, esto sí tiene sentido, porque algún día yo voy a salir de este planeta, así como me pusieron, igualmente me van a sacar. Entonces, Jesucristo aquí vino para enseñarnos a ser santos, no a ser buenos. El Señor Jesucristo no nos puso aquí para ser buenos, no, hermano, no, para ser buenos usted no necesita ser cristiano. Usted puede ser un buen musulmán, usted puede ser un buen ateo, usted puede ser un buen gnóstico, usted puede ser un buen hombre que ame y adore la naturaleza. No, el Señor nos quiere santos. Santos. Primer llamado, santidad. ¿Y por qué santidad? Hermano, porque en el cielo no entra nada impuro ni nada bueno, entra es santo. Y la santidad se construye, porque la santidad es algo que hace que todo esto tenga sentido. No es ser bueno. Para uno ser bueno no necesita tener fe. Para uno ser bueno no necesita estar incorporado a una fe, a un credo, a una religión. No. Para ser santo sí es importante tener algo, a Cristo Jesús. Porque la santidad consiste en trabajar nuestros errores, nuestras debilidades, nuestros cuestionamientos, nuestras profundas inconsistencias internas para ayudar al otro. Es que la santidad se construye es cuando yo miro al otro por Cristo Jesús, porque es mi hermano. Mientras no miremos eso así, usted se va a derramar en prosa hablando cosas hermosas de Dios, de la iglesia, de la Eucaristía, de la confesión, del retiro. ¡Qué maravilla! Pasamos tan delicioso, ahí hicimos un rosario, estuve en la exposición del Santísimo, la celebró el Padrecito tal, todo tan bonito, tan bello, y seguramente sí, todo muy bonito, muy bello. Pero resulta que usted hace 3 días, ¿no?, que no se habla con su hermano de sangre, llega una pelea enconada con su papá, desde que usted tenía 15 años y usted ahorita tiene 30. Entonces, ese tipo de cosas, no, así no se puede vivir, hermano. Uno tiene que empezar a mirar qué es lo que está pasando en mi vida y en la vida del otro. Porque uno tiene que asumir la realidad del otro. Y la realidad del otro es que tiene pecado. ¿Por qué usted no se entiende con el otro? Porque a usted no le gusta el otro, su manera de hablar, de proceder, de actuar, de decir las cosas, no le gusta. Y tal vez a usted no le gusta al otro. Y cuando usted está hablando mal del otro, mucha gente está hablando mal de usted, porque eso siempre es así. Entonces no se crea, no se crea que usted habla mal del otro y que a usted nadie lo toca. No. Y por eso el Señor nos puso aquí juntos y conformó una iglesia
de bautizados, donde se nos dieron unas condiciones reales, proféticas y sacerdotales que nos hacen emprender un camino de santidad con Cristo Jesús. Pero primero, para empezar a llegar a la santidad, hay que arrepentirse de los pecados, porque mientras uno no se arrepienta de los pecados, mientras uno no reconozca que tiene fallas, mientras uno no reconozca que le falta al Señor, entonces puede perfectamente estar muy engañado. No, si yo no le hago mal a nadie. No, pues hay algún errorcito que uno tiene, pero tampoco. Haga, hermano, un elenco, una lista de todos los pecados, desde que usted se acuerde a la que tiene, y verá que uno le dan ganas de ponerse a llorar. Yo hice esto, yo cometí esto. Y eso es una cosa increíble. Mire lo que dice Pablo. Filipenses, capítulo 1, verso 20 al 24 y capítulo 1, verso 27. Tengo esperanza y estoy seguro de que no seré defraudado, dice Pablo. Al contrario, no me cabe duda de que esta vez, como las anteriores, Cristo aparecerá más grande a través de mí, sea que viva o que muera. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero veo que mientras estoy en este cuerpo, mi trabajo da frutos, de modo que ya no sé qué escoger. Me siento urgido por los dos lados. Por una parte siento gran deseo de romper las amarras y estar con Cristo, lo que sería sin duda mucho mejor. Pero pensando en ustedes, conviene que yo permanezca en esta vida. Solamente procuren que su vida esté a la altura del Evangelio de Cristo. Permanezcan firmes en un mismo espíritu y luchen con un solo corazón por la fe del Evangelio. Esa es nuestra batalla. Luchen con un solo corazón por la fe del Evangelio. Hay que luchar. Esto es una batalla. Aquel que todavía no ha entendido, discúlpeme, aquel que todavía no ha entendido que esto es un batallar, que esto es una lucha, que aquí no hay nada esplendoroso y hermoso, que todo es sutil, maravilloso, que nos van a aceptar el Evangelio, que no va a haber persecución, que nadie nos va a silenciar, que somos queridos y aplaudidos en todas partes. Si usted está pensando que es la vida en Cristo Jesús, hermano, yo creo que es necesario que se eche una ducha fría, salga de su letargo y empiece a despertar y empiece a leer la Sagrada Escritura, o el catecismo de la Iglesia Católica, y auxíliese de un buen director espiritual, o sea, una persona que sea un poco mayor, que supere los 70 años, porque si coge un sacerdote de los nuevos, que no superan los 30, hermano, lo va a usted a enredar más. Porque hoy tenemos ese gran problema, ¿no?, de que la dirección espiritual o la confesión para los sacerdotes que no superan 10 años de ordenados, sale uno confundido. Escoja un buen director espiritual, una persona mayor, ¿no?, que tenga experiencia de vida, que sea santo, que sea conocido en su parroquia por santo. Entonces, permanezcan firmes en un mismo espíritu y luchen con un solo corazón por la fe del Evangelio. Ahí es donde está la lucha, porque permanecer firmes en un espíritu, en un mismo espíritu, es lo complicado hoy, porque hoy hay personas que están en otro espíritu, Hay algo que usted tiene que ponerse a pensar, que si existe confusión en la Iglesia Católica es por algo. Las causas son distintas. Los orígenes de esas causas son distintos. Los gestores que hacen que esto sea más confuso dentro de la Iglesia Católica han sido varios. Y esto no tiene apenas 10 años, ni 13, ni 30 años. Esto tiene unas buenas décadas
para que la iglesia esté como esté. Y hoy se está luchando no por el evangelio, sino por otro evangelio. No se está obedeciendo lo que dice aquí Pablo, solamente, no hay que hacer otra cosa, sino solamente procuren que su vida esté a la altura del evangelio de Cristo, a la altura del evangelio de Cristo, a la altura del evangelio de Cristo, no a la altura del evangelio del cardenal tal, ni a la altura del evangelio del padre James Martin, ni a la altura del evangelio del obispo tal, no, a la altura del evangelio de Cristo. ¿Y cuál es el evangelio de Cristo? Hermano, lo que está aquí en la Sagrada Escritura y lo que nos explica y explicita el catecismo de la Iglesia Católica. Si usted ve que Jesucristo, su palabra, nos dice algo respecto a la moral católica, y el catecismo de la Iglesia Católica nos refiere y nos sustenta y nos ratifica y nos constata y nos especifica mejor lo que está en la Biblia, nos explicita mejor, por ejemplo, sobre la realidad moral sexual de la Iglesia, y usted escucha otra palabra, entonces ese no es el evangelio de Cristo, es el evangelio de otra persona. Desde un principio los creó Dios, hombre y mujer, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Porque desde un principio fue así, pero usted encuentra una voz que dice que es del evangelio y que no, que el hombre con hombre vale y la mujer con la mujer vale. Hermano, ese no es el evangelio de Cristo. Entonces, solamente procuren que su vida esté a la altura del evangelio de Cristo. Yo hay muchas personas dentro de la iglesia que usan cuello, que se dicen sacerdotes, no están, a la altura del evangelio de Cristo Jesús. Porque su predicación no es la de Cristo Jesús. Porque su evangelio no es el evangelio de Cristo Jesús. Y entonces todo eso trae confusión a la iglesia. Y los que tienen que hablar para clarificar esto no hablan. Entonces simplemente se nos van en palabras sumamente sofisticadas, palabras sumamente políticamente correctas. Pare, por favor, no se enoje. Yo creo que podríamos tratar estos aspectos de una perspectiva un poco más calmada, más mesurada. Bájele el tono, por favor, padre. No, es que por bajarle tono a este tipo de cosas, es que ha habido una serie de cochinadas a nivel de homosexualidad dentro de la Iglesia Católica, tapujos por aquí, tapujos por allá, precisamente por tratar de decir las cosas así, ¿no? Y yo no estoy diciendo nada que no me respalde la Sagrada Escritura y el catecismo. ¿Por qué? Porque solamente procuren que su vida esté a la altura del evangelio de Cristo. ¿Y cuál es la vida? ¿Cuál es la vida a la altura del evangelio de Cristo Jesús? Pues hacer lo que Cristo hizo, habló y vivió. Dice San Pablo: y no entrarán en el reino de los cielos ni los borrachos, ni las prostitutas, ni los hechiceros, etcétera, 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 etcétera. Usted sabe que en España no se puede leer eso en una misa, ese texto, porque ahí nombran personas que prefieren al mismo sexo, y eso está prohibido decirlo en España, porque si no lo pueden sancionar, porque se nos metieron a la iglesia y porque hoy ese pecado no se puede decir, ni el adulterio, ni la unión libre, ni el ejercicio de la homosexualidad. Esos pecados tienen corona, hermano, tienen corona. Eso no se toque. Pero si usted es un corrupto administrativo, ahí se le va todo la carga. Ese es un desgraciado. ¿Cómo se robó tantos millones de dólares? ¿Cómo es posible que haya hecho eso? Todos esos dineros se fueron a Suiza y aquí el pueblo, sufriendo, pagando impuestos, y esos desgraciados robándose el dinero por allá, llenando sus arcas en Suiza o en Estocolmo o en Australia. Que los condenen, que investiguen. Fulanito de tal está viviendo, en unión libre, no se ha casado. Por favor, pues, padre, no juzgue, compréndalo. Bueno, entonces, vamos a no juzgar y a comprender al corrupto administrativo. No lo juzgue, hermano. ¿Usted qué va a saber por qué se robó ese dinero? ¿O es que usted conoce cómo vive ese hombre?
¿O es que usted sabe sus necesidades? No lo juzgue. Tenga misericordia, por favor. ¿Sí? No, hermano, nos envolvieron y nos metieron los dedos a la boca y cada uno anda como adormilado por esa cuestión, esa inyección que nos metieron, una inyección de falsa misericordia, y nos dan vitaminas todos los santos días de tolerancia. Tome su pastillita de tolerancia, tome su pastillita de aceptación, tome su pastillita de inclusión, tome su pastillita de diversidad, tómesela. Y al mes, otra nalgadita de inyección de misericordina. Si usted toma misericordina, usted va a tener una gran misericordia. Va a tolerar, va a incluir, va a favorecer, va a aceptar. Sí. Y la conversión. Y la estatura del Evangelio, que es Cristo Jesús. ¿Dónde quedó eso? Solamente procuren que su vida esté a la altura del Evangelio. Usted y yo tenemos que tener una vida a la altura del Evangelio de Cristo Jesús. Y permanezcan firmes en un mismo espíritu. Permanecer firmes. ¿Y por qué, hermano, hay que permanecer firmes? Porque si no permanecemos firmes, hermano, nos tumban la fe, nos acaban la fe, nos destruyen la fe, nos apabullan con una serie de criterios que no son de Cristo Jesús, y ya lo están haciendo. Y mucha gente está narcotizada, embuida en una serie de palabras que no son de Cristo Jesús, que no son del Evangelio, y todos son, como ya los han venido inoculando con la misericordina, y dándonos cápsulas y pastillas de inclusión, de diversidad, de tolerancia, estamos todos dopados. Ya no nos duele nada, no nos afecta nada. Y cuando se dice esto, ¿ah? ¿Qué? Ay, yo no sabía. ¿Por qué? Permanezcan firmes en un mismo espíritu. ¿En cuál espíritu? En un mismo espíritu, pues el Espíritu Santo, hermano. Pues ¿cuál espíritu? El Espíritu Santo. Y luchen. ¿Cómo? Y luchen. Hay que luchar, hermano. Y luchen con un solo corazón por la fe del Evangelio. Eso es lo que no tienes que predicar porque eso es palabra de Dios. Hermano, soldado avisado no muere en guerra, y los tiempos que se nos avecinan son bastante complejos, muy complejos, demasiado complejos, hermano. Despiértese, tú que duermes, levántate entre los muertos, hermano, a vivir el Evangelio sin ningún tipo de temor. El Señor no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor y de buen juicio, dice San Pablo. Ustedes los laicos no deben temer. A ustedes nadie los puede callar. A nosotros tal vez sí. Pero se predica la palabra del Señor. Eso es lo que hay que escuchar. Ojalá que este domingo su párroco hable sobre esa lectura, la segunda lectura. Filipenses capítulo 1, verso 20 al 24 y capítulo 1, verso 27. Que el Señor lo bendiga. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.